Bueno, en esta tercera clase de trigonometría vamos a trabajar tratando de ver cómo se pueden sacar las demostraciones de las razones trigonométricas de 30, 45 y 60 grados. Y además vamos a ver cómo podemos obtener las razones trigonométricas en todos los cuadrantes, especialmente en función de las del primer cuadrante. Vamos a comenzar tratando de sacar las razones de 30 y de 60 grados. Para ello vamos a comenzar dibujando un triángulo equilátero. Se cumple que en un triángulo equilátero tenemos tres lados iguales y por consiguiente tres ángulos iguales. Si dividimos 180 grados entre 3, vemos que a cada lado le corresponden 60 grados. Sin embargo, en este triángulo equilátero vamos a hacer algo especial. Vamos a dividir por el medio el triángulo. Vamos a utilizar la altura del triángulo. Y al hacerlo, podemos ver que en la parte de arriba, ese ángulo que antes eran 60 grados, ahora ha quedado convertido en dos mitades, cada una de 30 grados. Bueno, yo voy a trabajar con este ángulo de 30 grados que tenemos en la parte superior del triángulo. Puedo ver que el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El cateto opuesto es x medios. El lado completo era x, pero como lo hemos dividido por la mitad, ahora es x medios. Y la hipotenusa es x. Por lo tanto, si yo aplico la fórmula, el seno de 30 es x medios partido entre x. Como puedo simplificar las x, me queda un medio. Y el coseno de 60 es exactamente igual. Al ser cateto contiguo entre hipotenusa y coincidir con las medidas del seno de 30, la demostración es idéntica. Si sustituimos cualquiera de estos valores en la fórmula seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa igual a 1, yo puedo ir sacando el resto de las razones trigonométricas. Así, si sustituyo en esta fórmula el seno de 30 y lo elevo al cuadrado, despejando puedo sacar el coseno, y con seno y coseno puedo obtener la tangente. Y lo mismo podría hacer sustituyendo en la fórmula por el coseno de 60, elevándola al cuadrado, despejando el seno al cuadrado y a partir de ahí obtener la tangente también para 60 grados. Para poder sacar las razones del ángulo de 45 grados, utilizamos un proceso similar, pero esta vez el triángulo con el que vamos a trabajar es un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles nos encontramos con que tenemos dos lados iguales. En este, concretamente, además, vamos a poner un ángulo de 90 grados, es decir, va a ser un triángulo rectángulo, y por tanto va a haber dos ángulos de 45 grados. No sabemos cuánto mide la hipotenusa, pero utilizando el teorema de Pitágoras y despejando, yo puedo saber que el valor de la hipotenusa es x por raíz de 2. Así, ahora el seno de 45 grados, que era cateto opuesto entre hipotenusa, quedaría como x, la x del cateto opuesto, dividido entre x raíz de 2, que es lo que vale la hipotenusa. Y tengo una x en el numerador y otra en el denominador, por lo tanto puedo simplificar dividiéndolo. Y me queda 1 partido de raíz de 2. Sin embargo, a los matemáticos no nos gusta nada tener raíces en el denominador, así que vamos a hacer lo que se llama racionalizar, es decir, vamos a quitar la raíz del denominador. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicando arriba y abajo, numerador y denominador, por raíz de 2. 1 por raíz de 2 queda una raíz de 2 arriba,
Y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, con lo cual la raíz desaparece. Lo mismo sucede con el coseno de 45, simplificamos las x, volvemos a racionalizar y me queda otra vez lo mismo. La tangente de 45 grados es seno entre coseno, pero como además en este caso son el mismo número para un valor, perdón, para el seno de 45 y para el coseno de 45, al hallar la tangente me va a quedar 1. Bueno, vamos a ver ahora cómo podríamos calcular las razones trigonométricas en los 4 cuadrantes en función de ángulos del primero. Conocemos las razones de 30, de 45, de 60, las de 0, las de 90, pero el problema es cómo sacar las demás. Imaginemos hace miles de años a un matemático pescando en un río. El matemático pescando en un río, posiblemente tras horas de espera, podría fijarse en que su caña es como si fuera la hipotenusa de un gran triángulo. Esta caña es la hipotenusa, pero el hilo que pende de la caña hasta el agua sería un valor semejante a lo que puede ser el seno del ángulo. Y la distancia que hay entre el lugar en que cae el hilo y la base de la caña podríamos identificarlo con el coseno. Fijaos en que el pescador está pescando a favor de la corriente, con las flechitas que se ve en el agua azul. Como el hilo está hacia arriba y el pescador pesca a favor de la corriente, entendemos que seno y coseno son positivos. Sin embargo, imaginad que el pescador, para poder pescar un banco de peces, gira rápidamente su caña, da un ángulo más grande y ahora la pone justo en sentido contrario. El pescador matemático, mirando el hilo, podría pensar, bueno, la caña es igual de larga que antes. Y sin embargo, veo que, aunque el ángulo es diferente de antes, el hilo que pende de la caña, es decir, el seno, sigue siendo el mismo que antes. O sea que esto puede significar que ángulos distintos pueden tener el mismo seno. Efectivamente, al ver la caña que sujeta al pescador, vemos que, independientemente de dónde la tenga el pescador, el hilo, ese hilo que está colgando de la caña, es igual de largo que antes. El pescador diría, vale, he visto que ángulos distintos pueden tener el mismo seno, pero ahora he visto que el coseno, es decir, la distancia que hay entre el hilo de la caña y la base de la caña donde están mis piernas, es igual que antes, es la misma, solo que ahora estoy en sentido contrario, estoy contracorriente. Esto le daría que pensar, y posiblemente el pescador dijera al llegar a casa, vamos a ver, si yo tengo varias circunferencias y pongo ángulos diferentes en los diferentes cuadrantes, me queda claro lo siguiente. Yo puedo tener un ángulo en el primer cuadrante, como sucede en la circunferencia de la izquierda, y puedo tener un ángulo en el segundo cuadrante, como sucede en la circunferencia del medio. Y aunque sean ángulos distintos, su seno, es decir, la rayita verde vertical, veo que es la misma. O sea que tengo claro que dos ángulos diferentes podrían tener el mismo seno. Es más, si lo amplío al tercer cuadrante, es decir, si yo metiera la caña debajo del agua, veo que la caña podría estar debajo del agua, o como aquí en el tercer cuadrante, veo que el ángulo está ya por debajo del eje de las X. Y sin embargo, la distancia, esa línea verde, sigue siendo la misma. Lo único que puedo decir es que ahora, al ir hacia abajo, puede tener signo negativo. Pero si fuera un valor absoluto, si fuera una distancia, es idéntica. Así que el único problema que tengo es cómo puedo saber cómo pasar estos ángulos que son equivalentes del segundo, tercer y cuarto cuadrantes a
el primer cuadrante. Y para ello utilizamos un truquito. Cuando estamos en el segundo cuadrante, es decir, entre 90 y 180 grados, tenemos lo siguiente. Yo aquí tengo un ángulo en el segundo cuadrante y veo en verde, una línea verde, vertical, el seno, que como apunta hacia arriba es positivo. Yo podría pensar que el eje del medio es como un espejo que me está proyectando la imagen hacia el otro lado. ¿Cómo es de grande esa imagen? Pues muy sencillo. Si vemos, la línea recta es el ángulo de 180 grados. Y el ángulo con el que estoy trabajando está un poco más arriba, es el ángulo alfa. Si yo a 180 le resto alfa, me queda un ángulo que es igual que el que se refleja al otro lado. Como son iguales, yo podría decir que ese ángulo que se refleja es 180 menos alfa. Y así lo vamos a hacer siempre. Cuando estemos trabajando con ángulos del segundo cuadrante, para hallar el ángulo equivalente en el primero, siempre vamos a hacer 180 menos alfa, es decir, 180 menos el ángulo con el que estoy trabajando. El seno de cualquier ángulo sería, en este cuadrante, 180 menos alfa. Vamos a verlo ahora con un ejemplo real. Imaginemos 150 grados. El seno de 150 grados, hago 180 menos 150 y me queda 30. Como los dos apuntan hacia arriba, sé que los dos son positivos. Con el coseno veo que es algo distinto, dado que en un sentido es positivo y en el otro es negativo. Veo que las cantidades son iguales, es la línea naranja, pero en un lado avanzamos en el lado positivo de las x y en el otro en el negativo. O sea que el signo va a ser el contrario. Bueno, pues el coseno de 150 grados va a ser igual a menos el coseno de 180 menos 150. O sea, que el coseno de 150 y el de 30 son iguales, pero de signo contrario. Ahí vemos como las líneas naranjas son iguales, pero de signo contrario. Por eso, los signos son distintos. Mucho cuidado con los signos. Bueno, una vez que hemos sacado seno y coseno, es relativamente sencillo sacar la tangente, dado que solo tengo que hacer seno dividido entre coseno. Pero cuidado una vez más con los signos. La tangente es seno entre coseno, es decir, en este caso, más entre menos, que por tanto queda menos. Así que podría decir que la tangente de 150 es como la tangente de 30 cambiada de signo. Recuerden, por favor, que cuando dos ángulos suman 180, hablamos de ángulos suplementarios. Es decir, dos ángulos serán suplementarios cuando sumen 180 grados. Y siempre que pase esto, podemos hacer lo que hemos aplicado en este caso. Vamos a ver qué sucede en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, entre 180 y 270 grados, yo podría tener lo siguiente. Aquí tengo un ángulo y hallo un reflejo en el primer cuadrante. Veo que el seno, la línea verde, son iguales. Lo que cambia es que en uno está orientado hacia arriba y en el otro está orientado hacia abajo. Como la distancia es igual pero la orientación es diferente, yo podría pensar y deducir que van a ser iguales pero de signo contrario. En horizontal y naranja, los cosenos. Sucede igual que antes. La distancia es la misma, pero ahora veo que también apuntan en sentidos contrarios. O sea que yo puedo deducir que van a ser iguales, pero de signo contrario. Los ángulos veo que ocupan la misma porción. Si fueran pizzas, serían trozos equivalentes de pizza. ¿Cómo puedo convertir la del tercer cuadrante en una del primer cuadrante? Pues muy sencillo. Siempre que me den un ángulo del tercer cuadrante, yo me fijo en lo siguiente. El ángulo que me dan es alfa. Y la línea en el eje de las X son 180 grados. Si yo a alfa le resto 180,
lo que me queda es ese trocito de pizza que está en amarillo y que es exactamente igual al que tengo en el primer cuadrante. O sea que yo podría decir que el trocito de pizza que está en el primer cuadrante es alfa menos 180. Así yo puedo decir que el seno de alfa es igual a menos el seno de alfa menos 180. Porque hemos visto antes que las líneas verdes apuntaban una vez hacia arriba y otra vez hacia abajo. Vamos a verlo con un ejemplo real. Imaginemos el seno del ángulo de 210 grados. Bueno, como estamos en el tercer cuadrante, yo hago 210 menos 180 y me queda 30. O sea que yo sé que el seno de 210 va a ser igual a menos el seno de 30. Van a ser iguales pero de signo contrario. Con el coseno exactamente igual. El coseno de 210 va a ser exactamente igual pero de signo contrario al coseno de 30 grados. Y la tangente es seno entre coseno. Pero ahora he de tener en cuenta que como tanto el seno y el coseno eran negativos, menos entre menos más, o sea que la tangente me va a quedar positiva. En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante estoy entre 270 y 360 grados. Yo tengo un ángulo y veo que hallo una proyección como un reflejo en el primer cuadrante. Aquí puedo ver que tanto el seno, las líneas verdes, como el coseno, la línea naranja, son iguales. Veo que el seno en verde solo se diferencia en signo, que en nuestro ángulo es negativo y en el reflejado en la parte superior es positivo, y el coseno, la línea naranja horizontal, como se comparte por ambos y está en la parte positiva de los ejes, puedo decir que es positivo. Vamos a ver cómo podríamos hallar esto. ¿Cómo puedo hallar yo el trozo de pizza equivalente en el primer cuadrante según el ángulo que me han dado? Bueno, el ángulo que me han dado es alfa. La línea recta son 360 grados o 0. Estamos en el origen. Pero para calcular esto hacemos lo siguiente. Si yo a una pizza entera, 360 grados, le resto alfa, el trocito que me queda en amarillo es equivalente al trocito en amarillo que está arriba. Así que yo puedo decir que el trocito de amarillo que va a estar arriba va a ser 360 menos alfa. Este es el truco que yo voy a utilizar siempre que tenga ángulos en el cuarto cuadrante. Es decir, siempre que tenga un ángulo que esté en el cuarto cuadrante, yo voy a hacer 360 menos alfa. Los senos son iguales pero de signo contrario, dado que uno apunta hacia arriba y otro hacia abajo. Por ejemplo, el ángulo de 330 grados, al hacerlo es igual a menos el seno de 30, porque 330 y 30 tienen el mismo seno pero de signo contrario. Uno apunta hacia arriba, otro hacia abajo. El coseno. El coseno va a coincidir por completo. Ya vemos cómo están compartiendo los dos ángulos, tanto el que está por encima del eje de las X como el que está por debajo, los dos están compartiendo esa línea naranja que sería el coseno, la línea horizontal. Como lo están compartiendo y además está en el eje de las X, decimos que es positiva. Y ese es el coseno de 30. Y por último, seno entre coseno sería el valor de la tangente. Como uno es negativo y otro es positivo, aquí la tangente me va a quedar negativa. Y tendría que decir que la tangente de 330 es igual a menos la tangente de 30. Para finalizar, vamos a ver qué sucede cuando tenemos ángulos complementarios. Ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Imaginad en el primer cuadrante que tenemos este pequeño ángulo. Le llamamos alfa. En verde el seno, en naranja el coseno. Y ahora imaginad que yo dibujo
un ángulo bastante más grande cerca de 90 grados. De hecho, va a ser un ángulo que va a ser el resultante de a 90 grados restarle el ángulo pequeñito que tenía yo antes. Y quedaría algo tal que así. Como le he restado a 90 el ángulo de antes, a ese ángulo nuevo le puedo llamar 90 menos alfa. Si yo sumara los dos, me daría 90 grados, porque justo el uno tiene lo que le falta al otro para llegar a ser 90 grados, el ángulo recto. Y por eso decimos que son complementarios. Y en los ángulos complementarios pasa algo muy curioso. Podemos observar que el seno del pequeño, esa medida, coincide con la del coseno del que está arriba. O sea que el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa. Imaginad, por ejemplo, 30 grados. El seno de 30 sería igual al coseno de 60. Y el coseno del pequeño, el coseno de alfa, es igual a la medida del seno de 90 menos alfa. El coseno del pequeño es el seno del grande. O sea que en este caso podríamos decir que el coseno de 30 grados es igual al seno de 60 grados. Como conclusión, cuando dos ángulos suman 90 grados, intercambian sus senos y cosenos.